Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos, usted que me escucha. Aquí su servidor Manuel del Cid en otra entrega más, en otra edición más de esta miniserie que el Señor nos permite compartir y exhortar con ustedes, que titulamos El mal uso de una verdad o una verdad mal contada. Y dentro de eso que nos impactó, producto de que nos habían estado, me enviaron a nosotros una imagen y habíamos estado platicando con varias personas que dentro de cada escenario de sus problemas y sus actividades diarias, compartían conmigo el hecho de que se habían percatado, se habían dado cuenta de alguna verdad íntima o algún tipo de verdad en lo que estaban haciendo, y eso resulta que otras personas lo usaban en perjuicio o en detrimento de estas personas. Ahora bien, llama poderosamente la atención o lo que hace la luz de lo siguiente. Cuando sé una verdad, cuando usted y yo nos percatamos de alguna verdad, ¿qué sigue a continuación? ¿Qué hacemos? ¿Qué es el paso a seguir? Y vamos a hablar, por ejemplo, primero en términos de lo que sucede a diario. Resulta que usted llega a alguna cita médica y el médico le da una mala noticia y le dice: mire, usted tiene cáncer. ¿Qué hace usted cuando ya conoce esa verdad? O por ejemplo, ¿qué hace usted cuando llega a casa y se da cuenta, por ejemplo, que alguno de sus hijos le está robando? ¿Qué hace usted, por ejemplo, cuando está en alguna trabajo, oficina o lo que sea que esté haciendo y se percata de que alguien está hablando mal de usted? Entonces nosotros podemos enumerar, o sea, podemos traer aquí a colación un sinnúmero de escenarios en donde usted y yo nos percatamos de lo que es una verdad. Y una vez que usted la sabe, cómo procede con esa verdad. Y hoy vamos a compartir en este lapso que Dios nos permita una verdad que usted y yo hemos estado recibiendo de manera equivocada, y hoy lo vamos a ver. Antes de contestar este sinnúmero de preguntas, vamos a remitirnos a lo que dice la Escritura, para que usted que me está escuchando, cuando sepa una verdad, cuando se entere de una verdad, ya sea que sea una verdad que le traiga, que sea una verdad de excelente o buenas noticias, o una verdad que a usted le decepcione, que una verdad que a usted le mortifique, una verdad que a usted le moleste, cuando usted se percate de ese tipo de cosas, ¿cómo hace? ¿Cómo vamos a proceder? Vamos a hablar de lo que dice la Escritura. Fíjese una cosa, por ahí ronda una filosofía que yo catalogo como una filosofía del infierno, una filosofía satánica. Y ahora van a ver por qué se la digo. Usted ha escuchado la frase: por la verdad murió Cristo. Bueno, hoy usted va a saber que eso es una frase que, para mí, esa es mi opinión, es una frase que fue acuñada en las mismas profundidades del infierno por el diablo, Satanás, Luzbel, como usted lo quiera llamar. Cristo no murió por la verdad. No se equivoque y no traslade y no traspase y no disemine esta mentira. Y hoy vamos a explicarle por qué. Que el Señor nos ayude. Fíjense. Abra su Biblia en Juan capítulo 14, el verso 6. Dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Atención, nosotros tenemos un problema cuando leemos las escrituras y pensamos que cuando Jesús dice cosas como: yo soy el camino, decimos: no, lo estoy diciendo de una manera simbólica. Sí, una manera simbólica para lo que usted y yo conocemos. Pero cuando Jesús está diciendo: yo soy el camino, no está diciendo: yo soy la persona. En mi persona es que ustedes saben hacia dónde va nuestra guía. Ese es nuestra brújula, es Cristo, ¿ok? Entonces cuando Él dice: yo soy, es que Él lo es. Entonces cuando dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, resulta que, para que entiendan,
Jesús es la vida, Jesús es la verdad. Y vamos a utilizar la verdad porque vamos a hablar de la verdad. Vamos a hablar de tantas cosas que la gente se llena la boca en la calle diciendo, es que yo, por la verdad murió Cristo. Cuando la gente tiene una verdad de otra y se lo quiere tirar en la cara, la gente saca el pecho, le sale su orgullo y dice, es que vamos a hablar la verdad. Cuando la mayoría somos un montón de mentirosos, hipócritas es lo que somos. Pero cuando sabemos una verdad que nos conviene, pero perjudica a otro, ahí sí queremos abrir la boca para aplastar, para pasarle por encima al resto. Vamos a hablar hoy de verdad. Cristo dice que Él es la verdad. Primera de Timoteo capítulo 2 y verso 5. Y vamos a hablar la verdad, no la verdad mía, no la verdad suya, usted querido amigo, compañero, hermano que me escucha. La verdad a la luz de las Escrituras. Primera de Timoteo el capítulo 2 y el verso es el 5. Porque hay un solo Dios, no hay más. No sé por qué la gente insiste en estar idolatrando imágenes, idolatrando un montón de Yemayá, Changó, el pastor, el Papa, la Virgen María. Hay un solo Dios, dice 1 Timoteo capítulo 2 y verso 5. Un solo mediador entre Dios y los hombres. Y dice, Jesucristo hombre, no hay más nadie. Hay un solo Dios y hay un solo mediador. Y ese mediador es Jesucristo hombre. Así que si usted le quiere pedir algo a alguien, quiere pedir a Dios, y usted necesita algo, tiene que pedírselo ¿a quién? A Dios. ¿A través de quién? De Jesús. Por eso muchos de nosotros, los cristianos, cuando terminamos la frase decimos, y esto, una oración decimos, y esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, porque Él es el intermediario entre nosotros. Sí, nosotros no hemos inventado esta cosa y que nosotros somos intercesores. Oiga, mire, no se equivoque. Una cosa es que la oración eficaz del justo puede mucho y que eso son ordenanzas de Dios, pero para llegar hacia Dios hay un solo camino y hay un solo que nos proporciona la vida. Y hay uno solo que es la verdad, que es Cristo. Y dice otra vez, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y 1 Timoteo capítulo 2 verso 5 dice, porque hay un solo Dios, un solo Dios y un solo mediador. No hay más mediadores aquí, hay un solo mediador. Y ese mediador se llama, dice, es Jesucristo hombre. Es el mediador entre Dios y los hombres. Ahora bien, abra su Biblia, capítulo 1 de Corintios. Y el capítulo es el 15, otra vez. Primera de Corintios, el capítulo el 15, y vamos a leer desde el verso 1. Dice, vamos a leer la versión Reina Valera. Porque usted quiere saber de verdad. Hoy va a saber la verdad y va a dejar de estar hablando en la calle y por ahí. Yo espero que lo haga. De que Jesucristo murió por la verdad. Mentiroso, una mentira acuñada en el infierno. Dice, además, Primera de Corintios, no lo digo yo, capítulo 15, verso 1. Además, os declaro, hermanos, decía Pablo, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, verso 2, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Por qué dice? Verso 3, porque primeramente os he enseñado lo que dice, asimismo recibí, decía Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Otra vez, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. No lo que tú opines o la babosada que estamos escuchando en las calles. La Escritura dice que usted dice que Cristo murió por el pecado suyo y el mío, y por lo que cometimos, lo que estamos cometiendo, lo que vamos a cometer y lo que cometieron Por eso fue que murió Cristo. Usted quiere saber la verdad. Cristo no murió por la verdad. La verdad es que Cristo murió por la culpa suya y la culpa mía. Nosotros lo matamos. No solo los romanos. Ellos fueron los autores intelectuales. Pero nosotros lo matamos por culpa de los pecados, el suyo y el mío. Deje de estar mencionando ese tipo de filosofía y frases que son satánicas acuñadas en el infierno. Cristo no murió por la verdad, porque Él es la verdad. Intentaron matar a la verdad, pero no pudieron. Cristo murió por el pecado suyo y el mío. Ahora se lo voy a compartir ahí mismo. El 1 de Corintios capítulo 15 en otra versión. Dice así en el lenguaje actual. Queridos hermanos, quiero recordarles la buena noticia que les di. Ustedes la recibieron con gusto
y confiaron en ella. Verso 2. Si continúan confiando, dice, firmemente en esta buena noticia, serán salvos. Pero si no, de nada les servirá haberla aceptado. Verso 3. Lo primero que les enseñé fue lo mismo que yo aprendí, dijo Pablo, que Cristo murió en lugar de nosotros, que éramos pecadores, tal como lo enseña la Biblia. Más claro lo quiero que lo desmenuzo. Cristo murió por culpa de nosotros. O sea, Cristo tomó el lugar que era nuestro. ¿Quién debía estar colgado en esa cruz? Éramos nosotros. Crucificado ahí, era usted. Sí, tú que me estás viendo, tú, no te hagas el chivo loco ni la chiva loca. Tú, por culpa tuya mataron a Cristo, por culpa mía. Juan, vamos a leer Biblia, vamos a leer la verdad, las escrituras, no de pasión y lo que yo estoy escuchando, murmullo y voces, creyéndome el super sabio, la super sabia. La escritura dice, Juan, capítulo 8, vamos a leer del verso 31 al 38, dice: dijo entonces Jesús a los judíos, dice, que habían creído en él, se lo dijo Jesús, no Pablo ni Jesús en persona. Si vosotros, otra vez, Juan capítulo 8, verso 31, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, no la tuya ni la mía, sabiondo, dice, seréis verdaderamente mi discípulo, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y un montón de gente usando estos extractos de la Biblia para su conveniencia. Pero hay un contexto. No. La Biblia está hablando de algo aquí que usted y yo no nos podemos escapar. No tenemos que estar agarrando pedazos de la Biblia, porque entonces la saben los sabiendo como usted y como yo, tratando de manipular la escritura. Aquí dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Cuál verdad? ¿Cuál verdad? La verdad suya. La que usted quiere estar sacando del pecho porque están blasfemando contra usted, porque dijeron algo de usted que no es. Esa no es la verdad. La verdad le voy a decir cuál es. Ojo, yo sé y estoy de acuerdo porque también hemos pasado por ahí y pasamos por ahí. Cuando hay gente usando una verdad de nosotros y creando una mentira detrás de una verdad, blasfemando contra nosotros, mintiendo para dejarnos mal, para que nosotros mengüe nuestra fe, para que los ministerios nuestros se derrumben. Todo eso es válido para que usted no prospere en el trabajo, prospere en su hogar, prospere con sus amigos. Eso se entiende. Pero nosotros no podemos llevarnos a pasiones nuestras porque el protagonista de la historia es Cristo, no usted ni yo. Entonces todo lo que debemos hacer es en función de Cristo, en función de lo que dice su escritura, su palabra, no la suya ni la mía. Entonces dice así, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dice, le respondieron entonces los judíos, que sabían más de Biblia que usted y que yo, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. ¿De qué libertad nos está hablando? Nosotros somos hijos de Abraham, nosotros no somos esclavos. ¿Qué verdad no va a ser libre? Nosotros no estamos presos, no estamos detenidos en custodia, ni en Alcatraz, ni en San Quintín. Entonces dijo Jesús. Jesús le respondió, de cierto os digo, dice así, que todo aquel que hace pecado, usted y yo, si tú que me estás escuchando no te estés haciendo el super santo y la super santa, todos cometemos pecado, uno de diferente forma, pero todos estamos metidos en el baile. Dice, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no puede, dice, no se queda en la casa para siempre. El hijo sí se queda para siempre, refiriéndose a él. Así que si el hijo os libertare, refiriéndose al mismo, hablando en tercera persona, seréis verdaderamente libres. ¿A quién no va a libertar? El Señor. Entonces, sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros, dice, hacéis lo que habéis oído acerca de nuestro Padre. Le está diciendo, ustedes hablan de alguien que ustedes han oído, pero yo estoy con él, yo estoy ahí, yo sé del Padre, yo lo conozco. Y esa verdad es que cuando cualquiera que comete pecado, cualquiera que hace pecado, ya es esclavo del pecado. Y para liberarnos de ese pecado necesitamos el Hijo. ¿A quién el Hijo? A Jesús, para que Jesús nos haga libre. ¿Libre de qué? De la condenación, de la muerte, que es producto del pecado, que viene como consecuencia del pecado.
Primera de Timoteo capítulo 1 y el verso 15. Tú quieres seguir oyendo verdad. ¿Cuál es la verdad? Que con la verdad murió Cristo, pedazo de mentiroso, hablando cosas del infierno que no son. Ahí te va. Mira, Primera de Timoteo, el capítulo es el 1 y el verso es el 15. Palabra fiel y digna de ser recibida para todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar ¿a quién? A los pecadores, a usted y a mí, tú y yo, bien, de los cuales yo soy el primero, decía Pablo. ¡Wow! Otra vez. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Para eso vino Cristo. Esa es la verdad. La verdad no es que Cristo murió por la verdad. La verdad es que Cristo murió por culpa tuya y culpa mía, de nosotros los pecadores. Vamos a hablar de una verdad. Vamos a hablar del primer instituto bíblico instalado aquí en la tierra. Y vamos a hablar de lo que sucedió en Génesis capítulo 3, verso 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, el cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comeráis de todo el árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Dice, ni le tocaréis. Ahora, ¿qué pasó? Dios no fue que habló con Eva, Dios habló con Adán. Y Adán le dio la instrucción a Eva. Entonces Eva oyó que el de Dios, porque Adán le dijo. Recuerden que cuando él recibe la instrucción, Eva no existía. Entonces, ¿qué pasa? Atención con esto. Entonces, todo lo que sucede ahí es exactamente lo que sucede a nosotros aquí. Nosotros estamos poniendo en el plan de Eva y en el plan de Adán, y ya ellos fracasaron. Por eso a Jesús se le llama el postrer Adán. Vino aquí a arreglar todo este chicharrón entre usted y nosotros. Entonces el verso 4 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que él dice... sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y el problema del hombre sigue siendo el mismo hoy. Dice que, fíjese, dice, ¿por qué fue codiciable? La clave está, atención querido amigo, hermano que me escucha, en la siguiente frase: serán abiertos vuestros ojos, dice, y seréis como Dios. ¿No sabe cuál es el problema de nosotros los seres humanos? Nadie le gusta que lo manden, nadie se siente cómodo con que otro le dé instrucciones y le ordene, y máxime cuando no lo quiere hacer, o máxime cuando cree que es mejor que el otro. Ay, yo tengo tal título, así que yo no sé por qué fulano de tal o fulana de tal me está dando órdenes a mí. Todo mundo quiere ser la cabeza, porque la escritura dice que Dios nos hizo como cabeza y no por cola. Entonces todo el mundo quiere ser la cabeza, y terminamos siendo un montón de cabezones porque no han entendido eso, y de esa verdad hablaremos en otra ocasión si Dios nos lo permite. Hoy quiero tocar el punto de que le dijo: seréis como Dios. Y hoy en día usted y yo estamos igualitos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros nos gusta hacer las cosas, y nosotros nos encanta dar consejos, nosotros nos encanta dar opinión, nosotros nos encanta llevar consuelo con nuestra pasión, con nuestro sentimiento, con nuestra sabiduría, sin tomar en cuenta la poderosa palabra de Dios que está contenida en su escritura, no en lo que usted crea o lo que yo opine. Por eso se embolataron Adán y Eva. Ahora te voy a contar una verdad. Mateo capítulo 4, verso 4. Entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, el acusador. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador a él y le dijo: si eres hijo de Dios. Y él lo sabía. ¿Por qué Jesús no dijo: aguanta? A mí no me estés enredando, porque yo soy hijo de Dios. ¿Por qué no sacó el pecho como usted y como yo? Yo soy hijo del Padre, del dueño del oro y de la plata. Yo soy hijo del Todopoderoso. Y yo soy cristiano y yo creo en Dios. Abre su bocota que cree en Dios. Pero ni siquiera lee su escritura. Ni siquiera ayuna. Ni siquiera ora sin cesar como la escritura
Escritura ordena que escudriñen y hagan como lo debería, pero quiere estar opinando y hablando de tu corazón, de tus sentimientos, de tu experiencia, porque tú y yo somos un montón de mentirosos, hipócritas, desobedientes. Y Jesús nos sacó el pecho y yo soy el Hijo de Dios y te mando unos cuantos arcángeles que te partan un rayo. No, todo el mundo quiere estar reprendiendo. Primero que tiene que reprender el que está en el espejo, ese que ve en el espejo, es que tenemos que reprender a diario. Dice así: si tú eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y respondió y dijo Jesús: ¿cómo me va a decir eso a mí? Tú me vas a hablar, tú no sabes quién soy yo. Yo soy el Hijo de Dios. ¿Qué te pasa, tío? Me voy a sentar a la derecha. Hey, tú me vas a matar, yo voy a resucitar el tercer día y todo poder me va a ser entregado a mí. Jesús sacó el pecho así. Jesús se jactó, abrió su bocota. No, respondió Jesús: tu Señor y el mío. Y si tú que me estás escuchando todavía no lo has recibido, tú tienes un problema gravísimo. Que es que si no lo recibes y no acepta a Cristo como Señor y Salvador, estamos en la olla, mijo. Estás listo, condenado al infierno. Pero usted que dice que es cristiano y que cree en Dios, haga lo que dice la Escritura, no lo que usted cree, sus sentimientos y pasiones, sus opiniones. Y contestó, dice, y respondió Jesús y dijo: escrito está. Y lo dijo el Logos, el Paracleto. Vaya, investigue qué significa eso. El Logos, el Paracleto. Jesús contestó: escrito está. No dice, perdón, si es, y dije, que te conviertan en pan. Dijo Jesús: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Primer instituto bíblico. Entonces tú me vas a hablar de Biblia, tú me vas a hablar de Escritura, dice Satanás. Yo te voy a hablar de Escritura. Escrito está que a sus ángeles mandará cerca de ti, y dice, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces, dice, con tu pie en piedra. Satanás sabe de Biblia, es el primer instituto bíblico, fue fundado ahí en el desierto. Después en lo que usted y yo conocemos como el Nuevo Pacto, porque el primero fue con Adán y Eva. Le habló de Biblia, estaban hablando de Biblia, pero como no había Biblia escrita, sino nada más se escuchaba la voz de Dios, ahora la tenemos escrita. Y Jesús dijo: mira, escrito está. Y Satanás respondió su para atrás: escrito también está. Vamos a hablar de Biblia. Entonces usted está desprotegido, porque Satanás y todo el montón de ángeles caídos